Amigos youtubers, les habla Don B, la voz del pueblo. Voy a hablarles en este momento de Venezuela, por una situación que sería la continuidad de las memorias de mi Venezuela, parte 3. Venezuela avanza irremediablemente hacia un precipicio. Las presiones internacionales, especialmente de los 5 millones de venezolanos que viven en Estados Unidos y ante la muy probable llamada a elecciones, reclaman su derecho al voto, exigiendo que el gobierno venezolano facilite los medios para que puedan votar libremente, habilitando los consulados actualmente cerrados, algo que no le interesa a Nicolás Maduro. Según estadísticas de la ONU, actualmente 7.1 millones de venezolanos, un 20% de la población, tuvieron que buscar vida fuera de su país, en un exilio voluntario, para poder mantener a su familia. Las cifras son dramáticas. Los venezolanos fueron acogidos buscando un mejor futuro para su vida en Estados Unidos, Colombia, Perú, Chile, Brasil, Argentina, Panamá y España, los más numerosos y los más principales. Pero todos quieren tener voz y voto en las elecciones, enfrentándose a un Maduro que está debilitado, pero que los mandos militares mantienen en el poder por su carácter civil y obediencia a sus postulados. Puedo asegurarles que pese a la intervención de Noruega, pidiendo una política de apertura, puertas abiertas del régimen venezolano y la mediación de México para reunir al gobierno venezolano y la plataforma única de Venezuela, oposición, no llegarán a ningún acuerdo. Maduro no quiere elecciones. Aclarado este punto, se reanudarían las reuniones entre los representantes y opositores, según ellos, en noviembre, pero no dicen de cuál año, porque hablaron en estos días, pero no llegaron a ningún acuerdo. Falta también por resolver quién será el candidato de la oposición que se enfrentará a este Maduro regenerado y que tenga carácter para enfrentar tal responsabilidad. A esto se suma que México acepte que los venezolanos puedan votar en sus representaciones consulares con cargo al gobierno venezolano. Hay muchos obstáculos que resolver para avanzar hacia un proceso electoral libre y limpio. Está demostrado que las elecciones que ganó Maduro fueron viciadas y manipuladas frente a los títeres valedores internacionales seleccionados por el propio gobierno que supervisaron la limpieza de las mismas. Listas de votantes con edades que oscilaban entre los 18 años, normal, y más de 100 años, e incluso difuntos que resucitaban para evitar su voto. Por ello, los opositores, con opción a ser candidatos presidenciales, tendrán que ponerse de acuerdo para corregir y no repetir el caso de dos presidentes, uno elegido mediante votos cuestionados y otro nombrado a dedo por la constituyente o la Asamblea Nacional. El caso de Juan Guaidó es algo que no puede volver a repetirse. Según se comenta en círculos oficiales, la dificultad para llegar a un acuerdo y establecer las reglas del juego pasa por la supervisión de los, digamos, valedores internacionales y facilitar a los venezolanos ausentes documentos legales que les acrediten como tales, pasaporte o cédula de identidad
vigentes. Maduro últimamente ha estado tratando de lavar su imagen. Se entrevistó con diversos presidentes de izquierda, inclusive, que lograron imponerse en elecciones. Tal es el caso de Colombia con Petro, El Salvador con Bukele, y también, por supuesto, visitó a Daniel Ortega de Nicaragua, presidente gracias a manejos no muy claros y sí muy cuestionados, llegando al extremo de encarcelar a los opositores en una de las más oscuras tramas de corrupción electoral. La respuesta más generalizada por parte de los presidentes de izquierdas fue que celebrar elecciones, algo que no le preocupa a Maduro por su confianza en el Consejo Supremo Electoral, con equipos y personal experto en cambiar las reglas del juego y con dos hermanos informáticos que desarrollaron un programa que le permite manejar los resultados a gusto de Maduro, eso sí, sin supervisión directa ni de Europa ni de Estados Unidos. Ya. La dolarización en Venezuela sigue funcionando, maquillando la crisis económica que es mucho más grave de lo que aceptan Maduro y compañía. Eh, la influencia, digamos, o la afluencia de dólares remitidos desde el exterior por familiares permite a estos recibir unas transferencias que le permiten comprar artículos de primera necesidad. Pero hay algo. Algún día estos dirigentes de Venezuela que siguieron la escuela de Cuba y sus ideas comunistas más radicales serán juzgados por el pueblo. Les recordarán que Venezuela fue el país más rico de América y uno de los más ricos del mundo. No había hambre ni miseria, tenía una moneda sólida y todos convivían en armonía. Fueron un ejemplo envidiado por todos. Este es un país idílico, único. Por eso insisto en lo que la historia nos dice, que podremos superar esta plaga de infortunios y regresar al lugar que le corresponde a Venezuela. Convivir con dictadores es parte de la historia de nuestro país. Entre ellos están los que querían a su país y lucharon por hacerlo más próspero y libre, y los que dañaron la imagen y el futuro. Nicolás Maduro debería leer algo sobre presidentes y dictadores que dejaron su huella para la historia. Por ejemplo, Eleazar López Contreras. Durante su gobierno se promulgó la Constitución de 1936, un ejemplo de libertades. Fomentó su plan de gobierno en las áreas específicas, atender el régimen de legalidad, higiene pública y asistencia social. Bajo su presidencia, ordenó la libertad de todos los presos políticos y la libertad de prensa. Isaías Medina Angarita. Durante su mandato se legalizaron los partidos políticos modernos en Venezuela. Acción Democrática, AD, Partido Democrático Nacional, PDN, Unión Popular Venezolana, UPV, que luego se utilizaría como fachada legal del Partido Comunista de Venezuela, y Partido Social Cristiano COPEI, entre los más importantes. La, la actividad política partidista se pudo desarrollar gracias al clima de respeto y libertad de expresión. Se instauró el sufragio universal, directo y secreto que ya había iniciado López Contreras. Elección uninominal de concejales, seguridad social, derecho laboral e infraestructuras. Juan Vicente Gómez fue un director sanguinario y temido, pero que amaba a su país. Pagó la deuda externa de Venezuela con los recursos que producía, entre ellos los petroleros.
condicionó a los presos obligándolos a construir carreteras y desarrolló importantes vías de comunicación, especialmente en los Andes. Guzmán Blanco, militar y estadista, fue denominado el ilustre americano. Este autócrata venezolano, pacificador y modernizador, instruyó a sus ciudadanos, dictando leyes que promovían la obligación de escolarización para todos. Construyó escuelas para que nadie se quedara sin cupo para estudiar. Marcos Pérez Jiménez fue otro dictador llegado desde las Fuerzas Armadas. Modernizó el país con vías de comunicación, carreteras y autovías tan espectaculares para su época, que fueron un ejemplo de planificación y aún lo siguen siendo. Nicolás Maduro fue adoctrinado en Cuba, heredó una presidencia civil y pasará a la historia como el gobernante que destruyó a su país, un país que había sido ejemplo para el mundo. En su ambición, entregó a gobiernos extranjeros la explotación de recursos minerales y la extracción de riquezas en los santuarios protegidos durante más de 50 años. Señor Maduro, la historia es sabia. Esperemos conocer qué lugar le depara la historia, al considerarlo un inepto como presidente. El pueblo no olvida a sus gobernantes. Recuerde a Nerón, un emperador temperamental romano que en su locura ordenó incendiar a Roma en pleno apogeo y fue ejecutado por el pueblo. Gracias por escucharnos. Si les agradó, suscríbanse. Hasta nuestra próxima entrega.